Movimientos estudiantiles en los años 60. Japón, Francia y Vietnam. Un movimiento estudiantil es el nombre con el cual se le denomina al activismo político, expresado en una amplia variedad de demandas, manifiestos públicos, actos de apoyo o de repudio, manifestaciones, y que alcanzan el carácter de conflictos sociales de disímbola raíz ideológica y variada magnitud, protagonizados por estudiantes. En este video hablaremos de movimientos estudiantiles durante la década de los años 60, limitándose en Japón, Francia y Vietnam. El año de Vietnam en Estados Unidos, 1965. Un grupo de profesores de la Universidad de Michigan organizaron una protesta que contó con la presencia de 2.500 participantes, modelo que se repitió en 35 universidades por todo el país. El 7 de febrero, debido a la noticia del primer bombardeo estadounidense sobre Vietnam, se produjeron sentadas para obstruir carreteras. Por todo el país se recogieron firmas y se hizo un llamamiento que incitaba a la desobediencia civil. En mayo tuvieron lugar diversas acciones en la Universidad Californiana de Berkeley, en la que participaron 30.000 personas con la quema de cartillas militares e imágenes del presidente Lyndon Johnson. En enero de 1968, más de 5.000 mujeres se reunieron en DC para exigir la retirada de tropas, sino la primera protesta contra la guerra exclusivamente femenina. En abril, millones de estudiantes de secundaria y universitarios protagonizaron un boicot masivo en sus escuelas, uniéndose al movimiento. En agosto del mismo año, durante la Convención Nacional Demócrata, se produjeron los célebres y a la vez que trágicos disturbios de Chicago. Unas 10.000 personas rodearon el pabellón en el que se estaba celebrando la convención para manifestarse contra la guerra. Ante esto, el alcalde Richard J. Daley desplegó a 23.000 policías y unidades de la Guardia Nacional, demostrando así su intransigencia y justificando el uso de la fuerza para doblegar a las masas. Durante los 6 días que duró la convención, se libró una auténtica batalla entre manifestantes y policías por el control de las calles de la ciudad. Para el 20 de enero de 1973, miles de manifestantes marcharon por Washington ante la reelección y toma de posesión de Nixon, y en contra del lanzamiento de más de 36.000 toneladas de bombas en Vietnam durante el diciembre pasado. El Mayo francés. El Mayo francés fue caracterizado por una sucesión de huelgas y protestas espontáneas. Protestas que partieron de los movimientos estudiantiles y llegaron a los sindicatos obreros, generando revueltas jamás antes vistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia comienza a vivir la reconstrucción del país con un sistema imperialista. La década de los 60 parecía una época de prosperidad económica, pero en realidad era una grave crisis que se cernía. Cada vez iba incrementando el número de personas sin empleo, el número de las que vivían en situación de pobreza y de quienes no se sentían incluidos dentro de una sociedad, y una vez más, los jóvenes serían el estrato social más afectado. A principios de 1968, en respuesta al arresto de manifestantes que se oponían a la guerra de Vietnam, un grupo de estudiantes tomó la torre central de la Universidad de la Sorbona y se presentaron peticiones que incluían reformas educativas y transformaciones políticas. La noche del 10 de mayo ocurrió la noche de las barricadas en el barrio latino, uno de los episodios más recordados, donde las fuerzas especiales y la Compañía Republicana de Seguridad reprimieron en forma violenta a los estudiantes, quienes respondieron con adoquines que más tarde se convertirían en un ícono de aquellas revueltas. El resultado fue terrible. Se generó una batalla campal contra la policía y posteriormente una huelga general de estudiantes y de 10 millones de trabajadores franceses. Ante esto, el gobierno era visto como enemigo del pueblo por la cantidad de arrestos cometidos y la presencia de la policía con ataques violentos contra los manifestantes, dejando aproximadamente 500 heridos. Ante esta situación, el primer ministro Georges Pompidou anunció que a partir del lunes 13 de mayo la policía se retiraría del barrio latino, y los estudiantes arrestados fueron liberados. Pero el fuego ya estaba encendido, de modo que los huelguistas se unen para ocupar la Sorbona, decorándola con banderas rojinegras con retratos de Marx, Lenin, Mao, Fidel Castro y el Che Guevara bajo el eslogan más representativo: prohibido prohibir. Después de que el presidente aceptara una convocatoria de elecciones, el movimiento fue perdiendo fuerza paulatinamente, y al mismo tiempo que los trabajadores volvían a sus puestos y los estudiantes a las aulas, el gobierno central se recuperó poco a poco. Se retomó el control de la Sorbona y se tomaron diversas medidas de represión para que no se volvieran a producir desórdenes. El movimiento estudiantil de Japón. Entre 1967 y 1969, Japón se vio sacudido por una ola de levantamientos estudiantiles,
que finalmente forzaron el cierre de los campus universitarios a nivel nacional. En octubre de 1968, decenas de miles de simpatizantes de esta secta saquearon la estación de Shinjuku en el centro de Tokio, ahora recordada como los disturbios de Shinjuku. En junio, los estudiantes de la Universidad de Tokio, la más selecta de Japón, y la Universidad Nihon, la mayor institución de educación superior del país, con aproximadamente una décima parte del total de estudiantes universitarios, establecieron SEC-Yoto, Consejos Universitarios de Lucha Conjunta. Armados con cascos y palos de madera, tomaron y bloquearon sus campos frente a la policía. Las universidades donde se habían producido los encierros fueron declaradas zonas liberadas. Cuando SEC-Yoto comenzó a aparecer en docenas de campus en Japón, varios grupos de la nueva izquierda trataron de fundar sobre estos un movimiento nacional con objetivos políticos más amplios, que iban desde la oposición a la guerra de Vietnam al Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos o al gobierno conservador japonés. En consecuencia, estas nuevas ideas condujeron a un giro radicalista, dando lugar a los lemas revolucionarios. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, muchos estudiantes abandonaron el movimiento ante el creciente control que tenían los nuevos grupos de la izquierda. La actividad estudiantil comenzó a menguar en 1969, después de que el gobierno pusiera en marcha una nueva legislación draconiana, conocida como la Ley de Administración Universitaria, que permitía a la policía reprimir los disturbios en los campus. En conclusión, con los tratados de París, Estados Unidos terminó la retirada de sus tropas y con ello las protestas se fueron diluyendo. No obstante, la guerra proseguiría hasta 1975, donde la paz llegaría de manera oficial a Vietnam tras la caída de Saigon y la victoria de Vietnam del Norte. A finales de 1969, la gran mayoría de las barricadas en las universidades y escuelas secundarias de todo Japón habían sido demolidas, y las manifestaciones callejeras instigadas por sectas casi habían desaparecido. Los movimientos estudiantiles desarrollados durante los años 60 alrededor de todo el mundo son muestra directa de la oposición a la guerra de Vietnam y del deseo de un nuevo orden social y político. Lamentablemente, estas protestas y movimientos de huelga se siguen utilizando hoy en día para expresar las disconformidades en cualquier ámbito social mexicano.